Ok. Bueno, pues buenas tardes. Después de muchos problemas técnicos, logramos hacer esta transmisión que espero que todo el mundo disfrute y que pueda ser de aprendizaje, que es parte de nuestro propósito. Conmigo está el doctor Javier Morales, que es psicólogo y es especialista en corrupción, a quien le agradezco que me haya dado este tiempo, porque es una persona que ahí donde usted lo ve, viaja mucho, porque la corrupción no ocurre, parece que en ningún sitio, y lo llaman de muchas partes. Así que hoy vamos a definir lo que es corrupción, vamos a ver por qué la corrupción es un problema, ¿verdad? Los problemas que nos causa como país, y también vamos a estar hablando de la relación de esta corrupción y el coronavirus, que es algo importante que está pasando. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, ¿y tú? Muy bien. Pues vamos a decirle a las personas que es corrupción. Pues muy bien. Tuve un receso, déjame cuadrar, porque estuve hace 2 horas en Latinoamérica hablando de la temática, así que ahora vamos a adaptarlo aquí a Puerto Rico. Pues Okay. Sencillo. Como vamos a hablar, hay que ver la perspectiva de la corrupción como un asunto conductual, ¿verdad? Y la gente piensa que yo soy contable o abogado, pero no. Pues, soy psicólogo metido en el mundo de contables y abogados. Y desde la perspectiva psicológica, el escenario del fraude y la corrupción en asuntos conductuales es lo mismo. Así que la persona va a utilizar métodos o técnicas o estrategias para mentir, defraudar y utilizar cualquier artimaña para poder lograr su objetivo. La única diferencia en el asunto de la corrupción es la posición de poderío o liderazgo de la persona. Así que la conducta va a ser la misma que el defraudador, lo único que el corrupto va a estar en una posición de poder. Así que el corrupto, pues, tiene a su cargo personal, el corrupto es el administrador, es la persona en la posición de liderazgo en la institución. El otro punto que hay que aclarar, y en todas partes la gente tiene la misma percepción y está errada, es que la conducta corrupta es del gobierno y totalmente alejado de la realidad. El gobierno es ese instrumento para poder ejecutar, ¿verdad?, los actos de corrupción. Así que tenemos la empresa privada, que es el principal ente que promueve la corrupción, y su enlace, pues el ente, la persona de gobierno. Así que se le da mayor énfasis, a base de esta percepción errada, a darle mayor supervisión o seguimiento al gobierno y a los políticos, a las personas que representan en el gobierno, y entonces no le dan mayor énfasis a la empresa privada en la supervisión de estas conductas. Y como parte del proceso, uno de los principales promotores de este tipo de conducta en Puerto Rico, Estados Unidos y también pasa en Latinoamérica, es el sistema de justicia. Porque el sistema de justicia se enfoca en investigar y procesar al ente de gobierno y utiliza como instrumento el ente privado, cuando el ente privado es el que principalmente ha participado y se ha beneficiado, ¿verdad?, en ese proceso. Así que cuando el sistema vaya cambiando las técnicas y los enfoques hacia quién va a procesar, pues vamos quizá a minimizar la promoción de estas conductas, porque no, básicamente, volvemos, ¿verdad?, en asuntos conductuales, como diría Skinner, pues estaríamos promoviendo ese tipo de conducta porque lo estamos aplaudiendo. Así que usted en la empresa privada se involucra en actividades corruptas, el sistema de justicia le da una palmadita en la mano, lo utiliza como cooperador y entonces pues
no hay ninguna consecuencia. Así que, okay, ¿qué va a pasar? Para que la gente quizás vaya entendiendo lo que tú estás diciendo, para que el proceso de corrupción ocurra, hay unos niveles jerárquicos. Tiene que haber alguien con poder decisional, ¿verdad? Esa persona es importante. Que siempre hemos pensado que el gobierno es corrupto, ¿verdad? Y se nos olvida el enlace que tiene el gobierno con la empresa privada, que es el que se beneficia, junto con los del gobierno que le facilitan, ¿verdad? Le facilitan el que ellos puedan adquirir, para que tengan una idea, estos contratos fabulosos, pues el enlace es el gobierno, ¿verdad? Pero son estas personas del área privada las que salen beneficiadas con esta situación. Y obviamente lo último que dijiste es que muchos de ellos lo que le hacen es que le dan una palmadita y no lo hagas más, pero toda esa gente se llevó el dinero de todos nosotros en el proceso. No, sí, evalúa los últimos 20 años los casos de corrupción en Puerto Rico. ¿Verdad? Vamos a hablar de Puerto Rico en esta conversación. Todos los entes privados de una forma han cumplido una sentencia mínima o multas mínimas, y de igual forma su negocio, el que participó, muchos de ellos continúan, ¿verdad? Con su proceso. Así que, ¿qué le estamos diciendo a la empresa privada? Oye, participa de la corrupción y te va a ir muy bien. Vas a pagar sentencias mínimas, vas a pagar multas mínimas y todo pues perfecto. Así que cuando empiecen las sentencias y se envíe el mensaje de que tanto el privado como el de gobierno van a cumplir, ¿verdad? Y de igual forma a tono con su participación en cooperación. Pero como quiera tiene que haber un acto punitivo, porque si cada cual se sale con la suya, pues... ¿En qué se beneficia el político en esta situación? ¿Verdad? Porque pero para dejarlo bien claro, ¿en qué se beneficiaría un político corrupto de este proceso? Bueno, el político es político, ¿verdad? Y volvemos al asunto conductual. Aquí no es un asunto de colores y nada por el estilo. En su enfoque, el político pues quiere estar en la posición que le promueve, ¿verdad? El mismo gobierno, pues desde la postura y la estructura política del país, ¿verdad? En este caso, pues Puerto Rico. Así que él, utilizando la institución privada, va a querer mantenerse en su posición, ¿verdad? Aquí tenemos políticos que llevan 20, 30 años de profesión, que se han mantenido ahí, que no saben hacer otra cosa que ser políticos. Así que a esos efectos, pues si tú llevas 20 años siendo político, la probabilidad de que tú te quieras retirar son mínimas, así que quieren mantener solapando, ¿verdad? Ese ejercicio. Y desde el aspecto psicológico, de la psicología de la ética, ese individualismo, el que yo me quiero mantener en ese proceso. Y mayormente o sea que la literatura... los años que una persona pueda estar en el campo político sería algo bueno para prevenir la corrupción. Bueno, pues claro, bueno, puede estar 20 o 30 años, no hay problema con eso. El asunto es que uno pueda, y se puede, uno pueda delinear y evaluar en esos 20 años qué ha aportado. Porque si en esos 20 años no ha aportado nada, pues para qué yo lo quiero tener ahí. O sea, porque el asunto... Entonces al pueblo se le tiene que facilitar algún medio que pueda tomar a esta persona que no está cumpliendo y no está siendo productivo, y aunque no haya terminado el cuatrenio, esta persona se va porque no está haciendo el trabajo, como cualquier empresa que si tú te contratan y tú no estás haciendo el trabajo, pues tú te vas, ¿verdad? Porque quien te paga a ti, te puso ahí, decidió que no estás cumpliendo. Hay muchos países, en Alemania hay empresas privadas que son del Estado, como aquí Energía Eléctrica, que se le paga al mandatario, ¿verdad? Político, se le paga a base de lo que desarrolle, ¿verdad? A base de compensaciones. Si no desarrolla nada, pues no ganas nada. Si desarrolla, pues tienes tu compensación. Y de igual forma para los políticos, el elemento de su trabajo está ahí, lo que pasa es que no se supervisa. Y entonces pues no se le da un seguimiento
a lo que realmente es, ¿verdad? De trabajar para el pueblo, desde el aspecto filosófico del asunto político. Pero volviendo a la temática de la corrupción y los entes que participan, ¿verdad? Tanto gobierno como privado y el sistema de justicia, pues deben estar alineados a la no tolerancia de esta conducta. Y muchas personas que están vinculadas a esto, los mismos gobernantes y políticos han promocionado constantemente, y los he escuchado a través de la prensa, de que no hay forma de preverlo. Y eso es totalmente errado también. Desde el aspecto conductual, hay muchas materias, desde el aspecto psicológico o pruebas, que nos pueden dar tendencias a las conductas desviadas o inadecuadas de las personas dentro de estos renglones, principalmente definiéndolo, ¿verdad?, como el DSM-5, el manual que se utiliza para evaluar de forma psiquiátrica y psicológica las patologías de las personas, es los enlaces de sociopatía, no psicopatía, sociopatía. Así que ahí se define bastante claro las tendencias de lo que promueve las investigaciones y la literatura. Así que básicamente son personas con altas tendencias narcisistas, altas tendencias de abuso de poder e individualismo, altas tendencias de menosprecio hacia el otro. Así que utilizando MMPI-2 y otros sistemas de evaluación, podemos tener definiciones, ¿verdad?, de los mismos políticos y la empresa privada. Esas tendencias no quiere decir... Se me viene a la mente que no los vamos a nombrar, pero así nada más que por las cualidades que acabas de nombrar podemos tener algunos ejemplos. Así que, para no meternos que son impositivos en la forma de decir las cosas. Por eso, ni siquiera solamente con el ejercicio de ese discurso, no hace falta una prueba validada, que ya uno puede ver las tendencias, ¿verdad? Pues esa es la realidad de mi trabajo el día a día. Uno ve, ¿verdad?, que salga alto en ese análisis, no quiere decir que va a ser corrupto, pero sí, ya yo tengo unas tendencias para ir vigilándote, porque lo mismo pasa en la empresa privada e instituciones financieras, bancarias y no bancarias, donde por lo general trabajo, donde se evalúan esas conductas para eso mismo, para una supervisión adecuada. Y en ese caso la supervisión es al alto mando, ¿no? Al área... Correcto. A lo que manda. Y entonces, tanto en Latinoamérica, en Puerto Rico y ahora que estuve recientemente en España, el asunto organizacional, sea de gobierno o sea privado, hay una tendencia de las personas, de los subalternos, a entender que los líderes no son corruptos. Entonces, eso es otro problema. Porque si usted evalúa cualquier empresa en Puerto Rico, ¿verdad?, reconocida, y usted le pregunta a los empleados, la tendencia en las investigaciones ha dado que más de un 78-80% va a pensar que ese líder, ese gerente o ese presidente de la empresa no es corrupto. Si no es capaz de hacer, exacto. Que no es capaz de hacer. Claro. Entonces, aquí viene la problemática que pasa en el gobierno también. Con los jefes de agencia, ¿verdad? Que lo mismo, pues el jefe de agencia pues se entiende que no va a ser corrupto. Y entonces los entes supervisores o investigadores no hacen su trabajo. Por ejemplo, los miembros de junta que tienen que darle seguimiento a estas personas no hacen su trabajo. Básicamente, en la práctica, se dejan llevar por informes generalizados y no van a la supervisión directa de la persona. Exacto. Y entonces, por ejemplo, ahora recientemente está el Colegio de Contables haciendo una investigación sobre las conductas fraudulentas en las organizaciones. Y entonces el enfoque es al pequeño defraudador, al que se jode el bolígrafo, la rema de papel. Pues claro, eso va a afectar a la organización. Pero mire, señores, los que han afectado la economía a nivel mundial es el señor que firma el cheque del $1.000.000. Y ese no se supervisa.
y ese no se le da O seguimiento. ese es el que le dan la palmadita y le dicen no lo vuelvas a hacer, pero nadie le cobra tampoco el dinero que se llevó. Entonces, el asunto de la responsabilidad civil, porque en la empresa privada es lo mismo. Usted es un administrador y empieza a botar el dinero de la empresa X, pues hay elementos civiles, procesales, donde yo puedo recuperar parte de ese dinero, ¿verdad? Y estos elementos son los que hay que llevar a cabo a esa supervisión adecuada para minimizar, porque no es que vamos a eliminarlo de por sí, porque la misma literatura lo explica. De un 3 a un 7% van a haber conductas desviadas y contraproducentes en la organización. Así que de un 3 a un 7% alguien va a violar la ley o alguien va a violar algunas reglas administrativas. Y entonces, ¿cuál es la conducta de las organizaciones? Pues constantemente me lo dicen. Bueno, eso que usted está hablando, eso aquí no pasa. Pero si la misma literatura lo dice, que si tú tienes 100 empleados, de 3 a 7 se van a jugar los clavos a la cruz. Esa es la tendencia. O alguien va a violar la ley. Así que tienes que tener los controles pertinentes y adecuados para supervisar ese tipo de conducta. Porque la realidad es que los que afectan lo mismo la sociedad. Es un grupito, porque no tenemos un 80% de corruptos, ¿verdad? Cuando vemos el macro de las empresas privadas y del gobierno vinculados en actos de corrupción, pues lo mismo, caen en las mismas estadísticas, no son muchos. Lo que pasa es que ese chispito roba mucho y eso sí afecta, ¿verdad? Así que por eso es que hay que controlarlo con la supervisión adecuada. Entonces, volvemos al aspecto conductual, se va trabajando, ¿verdad? Yo discutía con los estudiantes en Latinoamérica sobre los elementos de control del gobierno. Y por ejemplo, la Defensoría del Pueblo en muchos países, en la Defensoría del Pueblo en los países latinoamericanos es como el ombudsman, pero con más poder jurídico. Así que es el ente que supervisa e investiga los empleados de gobierno. Los empleados en posiciones de... Por eso, pero es un grupo que viene de la ciudadanía, de la comunidad. No es un ente político, no es nombrado por alguien político, así que no está atado a nada de eso. No, el pueblo vota por ese dirigente. Ok. Por ejemplo, si usted va a ser la defensora del pueblo, por ponerlo así, pues el pueblo vota por eso. Así que la persona, no es como básicamente lo que se ve es su currículum, ¿verdad? Que tenga las competencias para manejar eso, porque va enfocado a derechos humanos, ¿verdad? Y va enfocado a eso, porque de igual forma la ONU ya ha establecido hace 5 años que la corrupción es una violación de derechos humanos. Claro. Porque el dinero del pueblo no llega al acceso. Que eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, el caso que se está divulgando en proceso, que alegadamente, ¿verdad? La señora Kelleher pues se robó un dinero, etcétera. Pues ahora mismo los niños con discapacidad cognitiva pues no tienen acceso a esos servicios, ¿verdad? Entonces esa es la violación de derechos de esos menores, de sus padres, etcétera. Y así de igual forma tenemos que ver el elemento vinculante de hacia bueno, es que en todo es así, porque en la manera de que el gobierno y estos agentes privados hagan negociaciones, que entre ellos se benefician, pero que quizás era por hacer una carretera y no se hizo, pues obviamente se limita el acceso a las personas a pasar por ahí. O si quedaron en hacer un hospital o renovar un hospital y no se hizo, pues entonces las personas son las que sufren el acceso. Así que también tenemos que estar pendientes. Parte de esto es que la gente sepa, ¿verdad?, que se le violentan los derechos con este tipo de prácticas. El asunto también de la perspectiva económica es que el dinero hay que conseguirlo como quiera, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, hace falta hacer un puente para conectar 2 pueblos y se roban el dinero de ese puente y como quiera está esa necesidad, pues hay que conseguir el dinero. Así que la pérdida es doble, ¿verdad? Sobre ese esfuerzo.
Entonces, es importante, ¿verdad? Sobre estos aspectos, el acceso de la ciudadanía, ¿verdad? Esta es la herramienta que tiene la ciudadanía, porque no podemos controlar las conductas de las empresas privadas o del gobierno, ya que no hay unos elementos preventivos. Pero si tú te pones a evaluar toda la información que sale pública, por ejemplo, que trae la prensa investigativa, escrita, etcétera, todos son documentos públicos. No es ninguna secretividad de información que han conseguido. Así que esos mismos enlaces que tiene la prensa, por ejemplo, a esa información, lo puede tener el ciudadano. Así que el ciudadano puede hacer el análisis, por ejemplo, a través de la Oficina de Ética, de cuánto genera, cuáles son los gastos de su político, sobre los reportes financieros que tiene, las propiedades que tiene esa persona, en los círculos donde se vincula esa persona. Por ahí se mencionaba a un periodista de que había una tendencia, volvemos a lo mismo, había una tendencia, porque había un alcalde que tenía o tiene relojes de sobre $30,000. En el mundo que yo vivo, comentarios como ese son altamente alarmantes. Claro, porque si usted se gana entre 70 $80,000 y usted tiene un reloj de 30,000, básicamente es una tercera parte de su sueldo. El sueldo. En una muñeca. Así que esas cosas que uno las ve como que, pues ese es el periodista diciendo cosas. Pero en el mundo que yo vivo, eso sí es alarmante, eso es una bandera, eso sí puede promover hacer una investigación o análisis financiero o conductual de esa persona, porque en este mundo de la corrupción lo que se evalúa es conducta financiera, ¿verdad? Tú te ganas 70, tu conducta y tu desenvolvimiento en la sociedad es de $70,000. No puede ser de 100,000, ¿verdad? Entonces, en estos elementos, toda esta información, la gente tiene acceso a ellos. Y son los elementos y herramientas que tiene la ciudadanía para ir entrelazando, investigando a sus políticos y con quién se vinculan los políticos. ¿A quién le da la mano? Y como esto nosotros nos tenemos que poner una campanita de alarma ahora con lo del coronavirus, más allá de que estamos en distanciamiento social que nos toca, pero ese distanciamiento social no puede dejar que nosotros bajemos nuestra capacidad de alarma y estar alerta ante las situaciones de corrupción. ¿Cómo yo ato eso? Muy bien, lo traía, en Ecuador acaba de pasar y otro compañero de Perú lo mencionó. Volvemos al 3% y al 7% de las conductas inadecuadas. Parte de lo que yo trabajo en esa perfilación o radiografía de la corrupción es el aspecto psicológico, cognitivo e investigativo de esas conductas. Así que ya sabemos que hay un 3, un 7% de una tendencia, ¿verdad? Así que hay que ver quién tiene la capacidad de poder involucrarse en ese proceso, quien tiene la capacidad cognitiva y quien tiene el poder, ¿verdad?, adquisitivo para poder llegar a lograr eso en la organización. Entonces, lo interesante de Puerto Rico es, recientemente en el Colegio de Contadores Públicos estuve con la compañera, la doctora Indira Luciano, que es economista. Entonces, la compañera trae, que gracioso, los estudios sobre corrupción en Puerto Rico que se han hecho desde el 1960 y pico. Todos, al sol de hoy, todos los estudios van al mismo denominador común, que se llama contrato. Todos. Así que llevamos 40 años, y entonces como este es el país de los estudios, ¿dónde están los datos? Si en 40 años los dichosos estudios te dicen que el método más sencillo y manipulable para robarle dinero al pueblo son los contratos, y pues claro, está el elemento vinculante de la empresa privada, ¿por qué rayos no lo controla? O sea, a nadie se le ha ocurrido poner unos elementos de control y supervisión sobre eso. Más fiscalizado
eso, que meramente llenar un contrato. Las conductas latentes a nivel mundial de la conducta corrupta es lo mismo. Se desarrolla una necesidad inexistente. Así que, por ejemplo, la carretera frente a su casa ya tiene asfalto, pero no hay que ponerle uno nuevo. Así que creo una necesidad inexistente. ¿Para qué? Para en ese contrato hacer el elemento vinculante, ¿verdad? Y poder transferir el dinero. Bueno, yo tengo un ejemplo para este. Yo toda la vida he visto que la Valdoriotti está en reparación, la avenida, ¿verdad? Nunca he podido pasar por ahí y decir que no hay elementos que me digan que no está en reparación. Entonces, si tú gastaste una serie de dinero, ¿verdad? De millones de dólares en unas reparaciones, es imposible que ya a los 2 meses, a los 3 meses haya que volver a hacer lo mismo, porque algo pasó. Igual que pasa ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero en otras áreas también. Tengo una pregunta aquí, que es que menciones cuáles son los recursos que se tienen disponibles para evaluar a los empleados públicos. ¿Con qué cuenta el país? Porque ahorita hablaste de que en otros países de Latinoamérica tienen este ente aparte, que es un ente ciudadano, que son los que supervisan a los políticos. Y no tiene que ver nada, ¿verdad? Con el gobierno ni nada de eso, que me parece genial, es una idea chévere. Pero en Puerto Rico, ¿con qué contamos? Porque parte de lo que dijiste es que hay falta de supervisión, ¿verdad? En esos contratos que ya se saben que es el problema mayor cuando estamos hablando de corrupción. Y sí tenemos unos entes para hacer eso, pero parece que no están funcionando muy bien. ¿Cuáles son? Por eso, en un momento dado, entiendo yo que las personas que iban a estar en posiciones de liderazgo en las distintas agencias se le hacía una prueba psicológica. En aquella época era MPI 1. No sé si ahora se está utilizando ese elemento conductual preventivo, pero la agencia, pues está la Contralor. Usted evalúa el informe de la Contralor. En los últimos 10 años, ella levanta un sinnúmero de banderas diciendo, mira, esta agencia está pasando, y nadie hace nada. Entonces, pues, en justicia puede que se transfiera. Entonces, esta es la situación que hay que ver organizacional. Acueducto, energía eléctrica, las cientos tantos de agencias envían un caso a justicia, más los casos que refiere el Contralor. Así que estamos hablando, por ejemplo, mensual, entre 100 a 200 casos. Entonces usted tiene 3 o 4 agentes sin recursos para investigar eso. Pues, ¿qué yo puedo hacer? Porque la realidad es esa. Pues déjame coger el más sencillo, porque volvemos al asunto cognitivo. El ser humano no se va a complicar la vida. Así que si ese caso me va a llevar 3 años y voy a tener que estar peleando con la empresa privada y el político, no. Así que yo voy a buscar el casito más sencillo, lo llevo, lo trabajo y para adelante. Así que... Y se sigue acumulando hasta que explote, si es que explota en algún momento. Pues claro. Pues si volvemos al asunto conductual, ¿cuándo explota? Cuando ya la prensa investigativa o ya se ha divulgado tanto y tanto que sale. Y entonces el asunto milagroso que también pasa en la conducta de Puerto Rico, los federales. Y entonces, pero ellos también, en el caso de los federales, ellos escogen sus casos. Y entonces, pues ellos también están con cientos de casos. Entonces, pues vamos a poner que tiene mayor exposición. Así que te puedo decir, de 200 casos al mes, por poner un número, que se puedan trabajar efectivamente 4 o 5, es mucho. Así que cada vez que tú ves un caso como que se va a procesar a fulano por corrección, ay, bendito. Eso lleva... empezó hace rato. Lo que pasa es que llegó ahora, ¿verdad? Pero entonces, quizás, ¿verdad? La Contralora puede decirnos que aquí hay algo sospechoso, no sé, el área de ética también, pero hemos visto que en ambas ramas lo pueden decir y como que de momento tambalean más ética que la otra y la persona vuelve a su cargo o ¿verdad? Lo vuelven a poner ahí. Y eso también debe penalizarse de alguna manera porque no es correcto. Volvemos. En una empresa privada donde hay una tendencia, donde usted robó dinero
pues poco probable de que usted vuelva a esa empresa. Y entonces... Excepto si esa empresa es el gobierno. Que en el caso de nosotros hemos visto que puede ser hasta recurrente, que te dan contratos y cosas, ¿verdad? Hasta programas de televisión algunos. Por eso, para mí estos casos de corrupción, para mí es una carga emocional, porque cada vez que lleno la planilla veo cómo se está despilfarrando mi dinero. Claro, el de todos nosotros. En estos jueguitos de poner a la persona aquí y acá, cuando realmente no hay una producción, porque la persona no compone nada, o sea, porque lo que hace es básicamente en esa posición por ocupar el espacio, etcétera. Así que el ciudadano común fiscalizar también, porque aunque hay unos entes en el gobierno para hacer eso, el ciudadano común debe tener este conocimiento para levantar su voz y participar, ¿verdad? Para evitar que estos tipos de procesos se den. Sí, y ahora con el coronavirus, que era el tema que tú estabas desarrollando, ¿cómo lo podemos ver? Sí, por eso, lo principal es la ciudadanía, ¿verdad? Con el asunto de la gente en la calle, acá en Puerto Rico se vio que el poder de la ciudadanía pues lleva otra cosa. Entonces, lo que está pasando con las conductas, ¿verdad? Del momento, en el caso del coronavirus, usted tiene que estar pendiente que va a pasar y no me equivoco. Que ya no hay controles dentro de la misma ley. Así que la misma ley pone, ¿verdad? No pone controles ni trabas en la adquisición de lo que sea, mascarilla, lo que sea. Así a sobreprecio. Por eso. Entonces, siempre, recuerde, en todos los casos es lo mismo. Cuando perfilamos y establecemos la estructura, el que está en el gobierno necesita control, así que va a poner a su amigo. Es imposible que yo llame a alguien de Ecuador y le diga, mira, tengo este negocio en Puerto Rico, ven para acá y haz esto, o trabajámelo desde allá, porque no voy a tener control. Así que en el elemento conductual va a ser mi amigo cercano o el amigo del amigo, que son bien cercanos, que son personas que yo puedo controlar y puedo accesar a darle ese tipo de contratos o servicios. ¿Verdad? Por eso es que usted ve, en todos los casos siempre está el amiguismo o el familiar o el amigo del familiar, etcétera. Porque es el elemento, lo mismo que pasa en el narcotráfico, es el elemento de control de los activos, ¿verdad? De lo que vamos a estar robándonos. Así que no podemos dárselo a otro que nos vaya a robar a nosotros también. Así que siempre va a haber un vínculo de alguien cercano. Y aquí, como no hay control, el acceso se da por garantizado. Ya hay un dinero para eso, pues, como ha pasado en todos los casos. Pasó en María, etcétera, etcétera. Sí, en la crisis ahora de dinero que si uno no está pendiente, ¿verdad? Se van a dar unos contratos a los amigos, a toda esta gente. La conducta latente. La gente dice, pero pasó en María y no aprenden. Es que de aquí a 20 años va a ser lo mismo, porque es que el elemento conductual de las personas que les gusta, ¿verdad? Su patología del chanchú, que le gusta el dinero de los demás. ¿Sabes? Por eso es que yo digo que es poco probable que yo esté desempleado, porque es que la conducta está latente, ¿sabes? Es imposible. Sí. Así que el asunto del corona es importante el origen de los fondos. La entidad aquí en Puerto Rico que los va a manejar, y ya hemos visto que a nivel federal, lo mismo, las conductas inadecuadas son latentes también. Así que no puede decir que los federales son los santos, porque no es así. La conducta está latente en todos lados. Y a quién le transfieren, ¿verdad? Esos proyectos, así que pueden aparecer empresas nuevas, de momento expertas en coronavirus o cualquier otro servicio. Corporaciones de un día para otro, por ejemplo. Sí. No han tenido ningún trabajo. Había un muchacho de Ecuador que lo decía, él decía, ¿cómo es posible que para obtener un contrato que la estructura es tan burocrática, de momento Juan o Pedro o Tita obtienen el contrato cuando la documentación para desarrollarla y el proceso es tan tedioso? Entonces, tenemos una empresa nueva que en un mes obtuvo un contrato. Millonario. Ahí tenemos que entonces, lo que yo le explicaba al joven, yo decía, ahí tenemos que evaluar la conducta, porque el político o la persona en la institución de gobierno no va a ceder al dinero directamente, porque es que es muy obvio. Así que necesito el primo, el amigo, el vecino
el vinculante que coge ese dinero, que es la misma práctica del narcotráfico. El narcotraficante, ¿verdad? Pablo Escobar no iba al banco a hacer las transacciones. Así que tenía sus elementos de distracción, y aquí es idéntico la conducta. Lo que los entes investigadores tienen que ir perfilando, estableciendo esas conductas vinculantes, evaluando sus finanzas, porque si guardas el dinero en tu casa, en un cajón, pues poco probable, ¿verdad?, que se pueda identificar. Pero si no lo pones en el sistema financiero, se agota, se daña, te lo pueden robar también, ¿verdad? Por eso es que ahí vienen las estructuras de lavado de dinero. Y ahora con todos estos casos que ha pasado de corrupción, ya se ha visto el movimiento de dinero tanto en Puerto Rico como fuera de los países, porque el dinero tiene que ponerlo a correr, ¿verdad? Así no lo puede dejar en su casa. Bueno, hay varias banderitas rojas que debemos atender ya, ¿verdad? El vender los materiales necesarios en sanidad a sobreprecio, el que hubieran querido hacer un contrato de ventiladores por un precio increíble, que iban a llegar aquí de aquí a año y medio, que para quién era que lo iban a usar, ¿verdad? Hemos visto almacenes con materiales médicos que se dejaron perder. Y entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Quién metió la mano? ¿Quién ganó? ¿Verdad? Sabemos quién perdió, porque perdió el pueblo. La otra parte es la que hay que saber quién se benefició de esos procesos, y es en lo que las personas deben estar pues bien pendientes, ¿verdad? Cuando estamos en estas situaciones de crisis, no podemos estar, si estamos distantes porque nos conviene por la salud, pero sí tenemos que estar pendientes. Tienes una pregunta aquí que te dice, ¿deberíamos tomar medidas punitivas o preventivas para controlar la corrupción en la isla? Oh, sí. Es que el asunto en las organizaciones, volvemos, de gobierno o privada, cuando vemos que se jactan de estar diciendo de cero tolerancia es cero tolerancia. Si usted robó al pueblo o estuvo vinculado, se va a procesar y el peso de la ley va a estar sobre usted. Eso es cero tolerancia. No en una balanza, en algunos sí, en otros no. No. La práctica es igual para todo el mundo. Y entonces se delinea, ¿verdad?, a nivel investigativo y procesal, a qué le vamos a dar énfasis. Por ejemplo, el gobierno federal, pues ya lo ha dicho miles de veces. Principal enfoque es terrorismo y corrupción. Cuando la entidad investigadora dice que ese es su enfoque, es que sus recursos van sobre eso, a ir sobre esas conductas y cero tolerancia. Pero si aquí el gobierno, ¿verdad?, y es una cero tolerancia de palabra, tiene que ser un cero tolerancia en acción, porque no, correcto, aquí hay tolerancia, pero la realidad es que cuando tú vas a evaluar los hechos, no han procesado a nadie, o si los han procesado no ha pasado nada. Así que el cero tolerancia tiene que ser particularmente en acciones que se vean que las personas tienen unas repercusiones si llevan a cabo estas conductas. Cero tolerancia. China y Singapur en asuntos de corrupción es pena de muerte. Ese es el extremo, pero eso es un ejemplo vivo de que es cero tolerancia. Es cero. O sea, no te lo voy a permitir. ¿Verdad? Punto. Y volvemos, las conductas van a seguir repitiéndose, pero si no las controlamos, pues tenemos la situación que tenemos ahora, una junta de control fiscal y el gobierno de Estados Unidos, que yo no estoy de acuerdo en muchas de sus prácticas, pero tiene toda la razón. Si yo te estoy dando dinero y veo que tus políticos y las empresas privadas allá se están robando el dinero que se tiene que poner, ¿verdad?, para el pueblo, pues entonces yo tengo que poner a alguien a controlarlo, ¿verdad? Yo tengo que poner a alguien a supervisarlo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con todos estos elementos de los temblores y ahora con el coronavirus? Volvemos a lo mismo. Va a haber un dinero y yo te lo voy a ir dando, pero el gobierno va a tratar de filtrar y controlar lo más que puede, pero llega el momento que es tanto dinero que se va a ir de las manos. Y no dudo que hayan cientos de casos de corrupción con el asunto de coronavirus. No lo dudo. Ok, tienes otra pregunta. La pregunta anterior fue de la